Adrián. No me cago. Está todo positivo. No habéis mandado ninguno a vuestras casas, soy el Es único que os ha mandado. total, sí. O sea, el único Haber que- respondido hoy. El único que os ha mandado las cosas. Topicazos en la tabla. Sí. Bueno, pues empezamos. Evangelium Vitae y el cuidado de la vida por los agentes sanitarios. Es un título un poco osado y muchos dirán, pues hombre, ¿qué tiene que decir la Iglesia sobre el trabajo de los profesionales de la salud? O también, por ejemplo, ¿qué sentido tiene desenterrar documentos cuyas conclusiones igual están superadas? Y la verdad es que desde el 95 pues, han pasado ya muchas cosas, porque son 30 años, y pues podríamos haber planteado una mesa en visión retrospectiva o una actualización de los mensajes que se dieron entonces, o nuevos problemas doctrinales que algunos han aparecido, pero francamente los ponentes de esta mesa no podríamos hacer eso muy bien porque tampoco es nuestra disciplina, una formación filosófica o teológica muy singular. Sin embargo, creo que también podría ser bastante interesante esta mesa, particularmente para los asistentes, porque lo que hemos hecho es invitar a unos cuantos facultativos para que nos digan cómo han visto esta evolución y cómo ven la situación en este momento. Entonces, la idea es que ellos nos cuenten desde su experiencia clínica qué tiene de cierto Evangelium Vitae o si está superada. ¿Qué nos puede enseñar a los médicos y en general a todo el personal sanitario que hoy en día estamos trabajando? Entonces, para hacer de esto de una forma ordenada, se nos ha ocurrido, para que sea ágil y que todos también puedan participar y aportar un poco lo que ellos ven cada uno, pues hacer una pregunta a cada uno de ellos para que nos digan algo nuclear así para empezar, y luego hacer un debate abierto con otras preguntas y enseguida que vosotros también podríais participar por si tenéis alguna cuestión. ¿Vale? Entonces está con nosotros Joaquín, el doctor Joaquín Ojeda, pues es neurólogo. Joaquín es amigo de toda la vida, nos formamos juntos en La Paz y él es máster en bioética por la Rey Juan Carlos. Su área de especialización principal es la epilepsia y aunque tiene una destacada carrera investigadora y también de responsabilidades en sociedades científicas, creo que lo que le caracteriza más últimamente es esta especie de diaconía, podríamos decir, de los especialistas en formación, y se encuentra entregado a labores docentes en varios grados de medicina de la Comunidad de Madrid y en varios másteres, también en los residentes. Y bueno, me ha dicho que dijera, pero que yo sé que es que íntimamente le hace mucha ilusión, ha sido el padrino de la última promoción del grado de medicina de la Universidad Europea este mismo año. Entonces, le quiero preguntar, ¿no? O sea, tú ves las neurogenerativas, tú ves el deterioro cognitivo, ves las enfermedades del sistema nervioso central, ves a los alumnos también. ¿Cómo ves a los médicos de hoy manejando estas enfermedades? ¿Cuál crees que es nuestra misión principal en contextos tan complejos? ¿Cómo es hoy en día nuestra relación con los pacientes y cómo es el médico que nos viene? Evangelium Vitae habla del protagonismo de los profesionales de la salud en la creación de la cultura que vele por los que sufren. ¿No es un poco ingenuo? ¿Podemos seguir diciendo que el médico vive de su vocación?
apuntado aquí las preguntas porque son varias. Bueno, muchas gracias, Rafa, por invitarme. Yo a Rafa le conocí en La Paz. Yo era R1 de neurología y el McDonald's de La Paz, que es el McDonald's de los que más factura en la Comunidad de Madrid, desde luego, pues vi a un tío vestido de verde que estaba recortando una hoja de diario médico. Me asomo ahí un poco y era una cosa de embriones humanos y digo, este es de los míos. Y ahí fue donde le conocí, ¿no? Y ya de ahí ha fraguado hace ya 19 o 20 años una amistad que la bioética también ha permitido desarrollarla. Bueno, yo como neurólogo, que ya llevo unos años dedicado a los pacientes neurológicos, muchos de ellos en situaciones muy vulnerables, como es la epilepsia rebelde a los tratamientos médicos, es decir, pacientes que a pesar de todos nuestros esfuerzos siguen teniendo crisis epilépticas, pues presencio a diario bastante dolor y sufrimiento en la consulta. Y al mismo tiempo, en el hospital donde yo trabajo, que es el Infanta Sofía, aunque trabajo en varios, pero mi labor fundamental es en el Infanta Sofía, también vemos consulta general, y os tocará también. Yo creo que es una buena cosa, aparte de súper especializaros, dedicaros también a no perder la visión global de vuestra especialidad, ¿no? Entonces, en la consulta general, lamentablemente estamos viendo que las enfermedades neurodegenerativas son cada vez más frecuentes y la culpa la tienen, entre otros, los médicos de familia, los cardiólogos, que manejan muy bien los factores de riesgo cardiovascular y los pacientes duran muchísimo, el corazón por lo menos. Pero el cerebro no aguanta tanto, entonces tenemos que darle una vuelta a esto y los neurólogos en este sentido somos muy paquetes porque vas viendo en los congresos, yo suelo ir todos los años a la Academia Americana, vas viendo que no damos una en las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en el Alzheimer, ¿no? Pero bueno, hay esperanza y la esperanza sois vosotros. Y sí que vemos con mucha frecuencia pacientes que vienen, que han tenido una vida plena y de repente la edad y la enfermedad les empieza a quitar pues estas capacidades, ¿no? Y es muy duro, ¿no? Es muy duro para los propios pacientes, aunque al final te das cuenta de que ellos son los que menos sufren, pero sí para las familias, ¿no? Porque la enfermedad degenerativa es una enfermedad de la familia, no solo del paciente, ¿no? Y vemos cómo realmente nuestras capacidades científicas no nos valen. Es decir, tenemos que ser muy humildes y hacerles ver al paciente que se nos han acabado muchas veces las herramientas que la ciencia nos ha dado y nos quedan dos posibilidades: abandonarles o acompañarles, ¿no? Y sabéis que ese es uno de los fines de la medicina, ¿no? de la Asociación Médica Mundial, que nos lo recuerda. Nuestra misión es curar, pero si no podemos curar, tenemos que aliviar y siempre acompañar, ¿no? Y los neurólogos en esto pues somos muy expertos y a veces somos un poco sorna de los cardiólogos, que ellos curan todo, ¿no? Bueno, porque la insuficiencia cardíaca la ven los internistas, claro, ¿no? Pero bueno. Entonces, es verdad que aquí, en las primeras sesiones, yo he visto cosas muy profundas. Es probable que los que estéis en primeros cursos de medicina, todavía no habéis estado en los hospitales, veis esto como muy lejano, ¿no? A mí, incluso, yo he aprendido mucho porque he oído cosas que ni siquiera había reflexionado y llevo 20 años dedicado a esto, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de esta invitación pues me he leído la encíclica Evangelium Vitae, que había escuchado puntos, tal, pero nunca la había visto o leído en profundidad, y realmente me ha ayudado mucho a reflexionar sobre mi propia vocación, ¿no? Mi propia vocación, y verlo como un don. Yo lo veía como una llamada al sentido de responsabilidad. Joder, yo de repente veo que hay gente que sufre y yo tengo que salir al encuentro porque considero que he sacado buena nota, ¿no? Puedo acceder a un grado de medicina y además es que yo creo que ahí tengo que hacer algo, ¿no? Y lo mío personalmente eran los animales. Yo quería hacer veterinaria hasta que mi madre, que sabéis que influye mucho, ¿no?, me dijo: hija, si los hombres también son animales, ¿por qué no te dedicas a los humanos? Y dije, venga. Y ahí estuvimos, ¿no? Y ese don, reflexionando en esta charla, he visto que también es un poco tarea. Es decir, y Juan Pablo II utilizaba esta palabra, ¿no?, de don y tarea, porque toda vocación va unida a una misión, que también ha hablado Mario Iceta de esto, y esa misión la tienes que materializar tú en el día a día. Es verdad que la vida nos pasa por encima. Yo creo que si habéis ya rotado por hospitales, yo doy clase en quinto de medicina en 2 universidades y veo que hay muchos estudiantes de quinto de medicina que te cuentan cosas muy horribles y que te cuentan cosas que les han hecho sufrir y no han empezado a hacer medicina. Y sin duda lo que más les hace sufrir es
yo creo que dos cosas. La primera es que ven que los médicos somos impotentes ante la enfermedad a veces. Vemos que tenemos un paciente delante y no le podemos ayudar, no le podemos curar. Y eso a los estudiantes os va a pasar al principio que os va a resultar muy desagradable y muy duro, ¿no? Yo ahora tengo un alumno de medicina, quinto, Marcos, que el hombre me dice que quiere ser cirujano porque no aguanta las conversaciones humanas de la consulta, ¿no? No aguanta cuando ve que el paciente te transmite la angustia de no entender su propia enfermedad, ¿no? Y entonces el hombre lo está pasando fatal, ¿no? Y he dicho, pues aprovecha porque esto es para lo que estáis, no solo para aprender conocimientos, sino para aprender cómo enfrentaros a situaciones que no os gustaría, a los que no os gustaría enfrentaros, ¿no? Y es verdad que esa impotencia te puede hacer sufrir muchísimo, ¿no? A lo largo de tu propia vida, ¿no? Al tener esa tarea de curar, hemos dicho que también tenéis la tarea de acompañar. Y ahí es donde estos alumnos de medicina te transmiten que hay muchos médicos donde dicen que eso ya no lo hacen, ¿no? Y es verdad que en la organización actual de la medicina pues nos ha llevado a que, como hay psicólogos, pues ya, mire, si usted le hace sufrir esto, vaya usted al psicólogo, ¿no? Y a veces ves que hay médicos que no lo han entendido. Los médicos estamos obligados, para que el paciente esté lo mejor posible, a hablar de cuestiones fundamentales de la vida con los pacientes. Otra cosa es que además necesitemos el apoyo de los psicólogos, que son profesionales muy importantes, ¿no? Y en ese ir descubriendo el sufrimiento de nuestros pacientes y viendo nuestra impotencia y viendo que necesitamos ayuda, hay algo que yo siempre recomiendo a los alumnos, y lo veo muchas veces, a veces un poco oculto, que es cómo los estudiantes se asombran del sufrimiento, ¿no? De repente se enfrentan a situaciones que dicen, les ves hasta entumecerse los ojos, o ves que te miran así porque les da miedo mirar a los ojos al paciente. Y esa capacidad un poco de asombrarse del dolor o de lo malo es una oportunidad magnífica para que empecéis a profundizar en vuestro propio conocimiento de vosotros mismos, ¿no? Es verdad, nos ha dicho también Mario Iceta que necesitamos a los demás para conocernos. Pues la consulta, sois unos privilegiados. O sea, por supuesto la amistad, la familia, pero los médicos en la consulta tenemos ese gran don y esa gran tarea de saber que viene alguien que no te conoce de nada y de repente se te desnuda delante de ti, no solo físicamente, que también, por eso hay sábanas para que el paciente no sienta la violencia del desnudo, sino también, y lo más importante, la intimidad. Te empiezan a contar cosas que a lo mejor no se lo han contado a nadie. Y a veces le preguntas, ¿si no viene usted con algún familiar? Y dice, no, es que prefiero que no vengan, porque lo que voy a contar no me hace ilusión que lo vean. Mi mujer es médico de familia y lo ve de manera mucho más global. ¿Por qué? Porque conoce a toda la familia y sabe cosas de uno que sabe que el otro no sabe. Y a lo mejor están conviviendo bajo el mismo techo, se respetan y se aman, pero hay una intimidad que tú conoces, ¿no? Y eso, tenéis ahí un don, una tarea y una responsabilidad muy importante, y yo en esta charla pues la he visto dimensionada, ¿no? Gregorio Marañón decía que los seres humanos, gracias al sufrimiento, nos conocemos a nosotros mismos. Y es verdad, cuando realmente el paciente que le ha ido muy bien le llega la enfermedad, a lo mejor nosotros también somos ya pacientes, en ese momento empiezas a conocerte de verdad, ¿no? Y lo decía también Laín Entralgo, ¿no? Que el sufrimiento te acerca a tu propia verdad. Es decir, ves como médicos que antes eran muy humanistas y ahora esto lo estamos perdiendo. Hombre, no todos, ¿no? Es verdad que tenemos que aprovechar esa capacidad cuando sufrimos nosotros y cuando somos testigos del sufrimiento de la persona que tenemos en la consulta delante, de aprovechar para crecer, ¿no? Para crecer. A veces ese asombro que nos bloquea inicialmente cuando somos alumnos o tenemos poca experiencia nos permite luego desarrollar todas las técnicas, no como herramienta para simplemente ayudar al paciente, sino para hacer que el paciente, y aquí viene la clave, encuentre el sentido de esa situación que está viviendo, ¿no? Yo reconozco que a veces, si se meten un poco conmigo mis compañeros, aunque somos varios los que ya lo hacemos, muchas veces cuando haces el informe clínico pones recomendaciones, plan, pues carbamazepina 2 veces al día, ir al centro de día a estimulación cognitiva, y abajo yo pongo una frase que es un poco peculiar, que pongo enriquecimiento interior. Entonces,
gente cuando ve eso se ríe un poco y dice, ¿de qué vas? ¿Quién eres tú para recomendar a la gente enriquecerse? Pues esa frase, que lógicamente va acompañada a una conversación vital que has tenido con ese paciente, a muchos pacientes les ayuda. ¿Y cuál es el papel un poco de la fe? ¿No? Porque estamos aquí hablando de Evangelium Vitae en este plano. Pues el papel de la fe, como también instrumento para ayudar a los demás, es un instrumento magnífico. No siempre lo tienes, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo que soy una persona creyente, como os podéis imaginar, y he tenido una educación cristiana, yo cuando sacas el tema, cuando llega un momento en el que la consulta no da para más, porque ya les has explicado todas las terapias, les has hecho todas las intervenciones, incluso les has operado de epilepsia, ves que el paciente sigue teniendo una limitación grave para su vida, te dice, doctor, pero no hay nada más. Y entonces yo le digo, pues vamos a hablar de algo más, ¿no? Y en Europa, en España en concreto, la consulta en las guías clínicas acaba ahí. En Estados Unidos, por ejemplo, el ámbito de la espiritualidad es un ámbito que está muy desarrollado como herramienta clínica y lo veréis en todas las publicaciones y guías científicas americanas, ¿no? Es decir, que no tienen miedo a entrar en el plano personal. Nosotros en Europa estamos como, no, hay que respetar la intimidad de la persona y esto ya es un núcleo duro donde les hemos desnudado, pero entrar en el plano personal, pues yo creo que es obligatorio y probablemente Europa cambiará y empezarán a incorporarse todas estas cuestiones, ¿no? La parte espiritual no es solo la religiosa, como os podéis imaginar, ¿no? Pero cuando yo veo que le hablas de, bueno, ¿y usted tiene convicciones espirituales? Cuando ya, digamos que hemos llegado a la parte un poco ya donde ya te quedas sin herramientas científicas y te dicen sí, bueno, pues ahí se abre un mundo, ¿no? Es como si se abriera una especie de luz en la consulta donde empiezas a hablar, pues no vamos a hablar de esto, ¿no? De la cuestión del sentido del dolor, del sufrimiento. Si es cristiano, pues lógicamente hablas del sentido del sufrimiento, de Cristo, la cruz, etcétera, ¿no? Entonces, eso que yo lo tengo bastante trabajado, vamos, es que cambia totalmente la consulta y el paciente de repente cambia radicalmente. ¿Cuál es el problema? Que a veces les preguntas esto y te dicen, no, doctor, yo no quiero saber nada de los curas. Y dicen, no, si yo no estoy hablando de curas, estoy hablando de si usted cree en Dios, si ha tenido alguna vez alguna experiencia de que hay algo más que le acompaña, que le ayuda. Y muchos de ellos te dicen que sí, generalmente te hacen referencia a su infancia, a sus abuelas, cuando rezaban con ellos. Y ahí sí que algunos abren ventanas, como dice Ortega y Gasset, abren ventanas donde entran cosas en su vida que a veces les ayudan mucho. Aún así, a veces no hay nada, no hay ningún tipo de espiritualidad y tienes que seguir, lógicamente, acompañándole con todos los recursos que puedas, ¿no? En fin, yo creo que podríamos seguir hablando muchísimo. Yo creo que esta mesa lo bueno que tiene es que somos médicos, que estamos todo el día con nuestros pacientes, a veces por la mañana, y a veces por la mañana y por la tarde, de guardia, en situaciones difíciles, rodeados de compañeros que luego, si queréis, hablamos de lo duro a veces que es compartir y lo importante que es tener buenos compañeros, ¿no? Pero yo creo que, para no seguir enrollándome, lo voy a dejar aquí. Muy bien. Gracias. Pues es que, o sea, yo escuchando a Joaquín, pues veo esto, ¿no? Que aunque hay muchos cambios que se están produciendo en el entorno sanitario, en verdad volvemos luego a lo mismo. Siempre, que es nuestra profesión, en qué consiste. Al final estamos todo el día hablando de atender a un ser humano enfermo. La enfermedad, el envejecimiento y la muerte es la materia prima de nuestra profesión. Por eso tenemos que hablar de eso una y otra vez. ¿Te puedes sentar, Joaquín? No vaya a ser que vuelvas a hablar. Y bueno, por eso la encíclica trata esta cuestión muy a fondo. Esta mesa es muy singular, como decía al principio, ¿no? Se abre la cuestión de la fe. El capítulo 2 hace afirmaciones muy potentes. Quizás la más impresionante que se ha dicho ya de esta mañana 2 veces es esta de que la vida de todo hombre es siempre un bien. Pero bueno, por seguir avanzando, ¿no? Y seguir sacando temas, aunque estamos en el mismo, ¿no? Podemos seguir diciendo que la vida, cuando está gravemente amenazada, cuando perdemos todas las capacidades, sigue siendo un bien. La verdad, Pablo, es que te hago esta pregunta que es la más difícil, yo creo. El doctor Pablo Barreiro, es especialista en medicina interna, tiene una trayectoria de enfermedades infecciosas como pocos en España, es enorme, sobre todo se dedicó en sus etapas iniciales al VIH, luego más tarde enfermedades tropicales, actualmente es responsable de este área en el Hospital La Paz Carlos III. Pero bueno, también recordar que durante el COVID,
jugó un papel fundamental en la Comunidad de Madrid, en la distribución de los recursos, en la asignación, y yo creo que todo esto también lo ha ido haciendo con los años cada vez más hacerse preguntas mucho más profundas. Por eso te quería yo preguntar, Pablo, ¿qué hacemos con los pacientes que más sufren? ¿Qué pasa cuando las herramientas para tratar se nos acaban? ¿Qué podemos hacer los médicos ante el sufrimiento de nuestros pacientes? Bueno, pues yo creo que es la... Bueno, muchas gracias al doctor del Río por la invitación. Yo creo que es la gran pregunta y la gran cuestión que flota, ¿no?, en esta gran encíclica que tanto nos ha hecho reflexionar a nosotros, por lo menos, que no lo hemos tenido que leer a fondo, ¿no? Es de una gran riqueza y lleva a una reflexión muy profunda, ¿no?, sobre la práctica de la medicina y el abordaje del sufrimiento. Fijaros que justamente quizás esos dos polos como más dramáticos sobre los que trata esta encíclica, esa cultura de la muerte, ¿no?, que es acabar con la vida en su comienzo, pues es no querer aceptar el sufrimiento, la carga, ¿no?, que puede suponer una nueva vida, ¿no?, para una madre, para unos padres, ¿no? Y por otro lado, pues también es el no querer cargar con el sufrimiento de tu propia vida, ¿no?, que te lleva a acabar con ella, ¿no? Fijaros que es la realidad del aborto, por ejemplo, en España, ¿no? Las cifras de aborto pues, anuales son dramáticas, más de 100.000 al año. Pero fijaros que la primera causa, el primer motivo para que una mujer tome esa decisión tan dramática es simplemente su decisión personal, no hay ninguna otra razón objetiva, ¿no? Es simplemente pues, no querer aceptar esa carga, ¿no? Y en los países más avanzados, si es que se puede decir así, sobre este asunto, en cuestiones de eutanasia, como son los Países Bajos y en Bélgica, cada vez es mayor el número de personas que solicitan la eutanasia simplemente por hastío, por cansancio de vivir, ¿no? Hay, bueno, pues cada vez un número mayor. Fijaros, enfermedades simplemente pues, degenerativas, acúmulo de enfermedades propias de la vejez, bueno, combinación de varias enfermedades, simplemente pues ya no puedo cargar, ¿no?, con el tenerme que levantar de la cama todos los días. Os pongo, por ejemplo, así a modo de relato, un caso clínico, ¿no? Un caso real, fractura de cadera, lo relatan los propios médicos de los Países Bajos, que luego evalúan, ¿no?, si estaba no bien indicadas, ¿no?, la práctica de la eutanasia. Fractura de cadera, abrir el plazo de tiempo entre la petición y el fallecimiento. Hombre de 90 a 100 años, que era autónomo y simplemente pues, se cae, rompe la cadera y, bueno, pues le dan varias opciones, pero finalmente él pide simplemente pues, le practica la eutanasia porque, bueno, pues después de esa fractura de cadera ya prácticamente estaba encamado, ¿no? Y fue autorizada, ¿no? Entonces vamos viendo cómo efectivamente estamos, por ejemplo, en el campo de la eutanasia, en esa pendiente deslizante que está llevando ya a simplemente, pues, por mero deterioro, pues solicitar la eutanasia, y pronto probablemente sea ya simplemente una decisión puramente voluntaria sin tener que dar ningún argumento más. Esta es la realidad con la que quizás os encontréis, ojalá no, pero quizás os encontréis también en España en un futuro próximo, ¿no? Bueno, para mí la encíclica pues, me ha llegado muy hondo, ¿no? Y me ha recordado verdades efectivamente pues muy profundas, ¿no? La primera, que efectivamente la vida humana pues, es un bien en sí mismo, ¿no? Bueno, pues es un bien porque participa además de la vida eterna, ¿no? Yo creo que aquí quizá es algo pues, que hace pensar mucho, ¿no? Puede sonar esto para un médico y para vosotros, ¿no?, que nos educamos tanto en coordenadas científicas, pues algo pues que va más allá, ¿no?, quizá de lo que un médico debe afrontar. Sin embargo, leyendo hace muy poquito, se ha publicado hace nada un artículo que ha sido muy publicitado en la revista de Occidente, ¿no?, el paradigma, digamos, de la progresía, por un conocido bioquímico y un filósofo, que es el director del Ateneo de Madrid. Bueno, pues define la vida humana, en general la vida, ¿no?, como una red de interacciones, interdependencias que se establece entre sistemas químicos complejos capaces de autorreproducirse y evolucionar. Bueno, esta es la idea de vida que os transmitimos los médicos en las facultades, ¿no? Es parámetros pues muy biológicos, ¿no? Sin embargo, reconocen
que hay algo más en la vida humana, y citan, por ejemplo, al poeta que dice que la poesía vence por 1000 siglos el silencio, ¿no? Una forma muy bonita de decir que la vida humana también tiene una cierta trascendencia, y ellos la cifran en la cultura, ¿no? Y dicen que es la cultura sino el producto de una voluntad de los individuos de vencer a la muerte a través de sus obras. Gracias a la lógica de la transmisión generacional y del aprendizaje, algo de cada uno de nosotros sobrevive a la muerte individual, ¿no? Bueno, pues hasta desde un punto de vista, si queréis, filosófico, pues se le puede ver a la vida humana pues una llamada a la trascendencia, ¿no? Efectivamente, hay que trascender, ¿no?, esa educación quizá excesivamente práctica, ¿no?, excesivamente materialista, ¿no?, que os transmitimos en las facultades, pues para entrar un poco más en esas coordenadas en las que nos sitúa, creo que el sufrimiento particularmente, ¿no? Pues palabras que manejamos todos los días, ¿no?, como debilidad, discapacidad, dependencia, muerte, ¿no? Todo esto nos llevan a unos ámbitos pues que se nos escapan un poco a un planteamiento pues puramente, si queréis, biológico, ¿no? Y que nos obligan un poco a hacer una cierta contemplación, ¿no? Nos obligan a profundizar, ¿no? A no intentar, si queréis, dominar tanto como hacemos habitualmente, lógicamente, ¿no?, en el ámbito médico, sino más bien a introducirnos más, a intentar entender desde dentro, ¿no?, estas realidades que se nos escapan, pero que están ahí, ¿no?, con las que nos enfrentamos, todos los días, ¿no? Con esto termino, pero me parece interesante que el sufrimiento, luego podemos ahondar, ¿no?, pero me ha hecho pensar, ¿no?, que el sufrimiento, de cierto modo, al hombre le introduce como un cierto bucle, ¿no? Dice la Evangelium Vitae que el origen humano, divino, ¿no?, del ser humano, del espíritu humano, explica precisamente que estamos continuamente insatisfechos. Estamos llamados a algo más, ¿no? Estamos llamados a trascender en nuestra vida, en nuestras obras, y para los que creamos, si es posible, en la vida eterna, ¿no? Entonces tenemos siempre un anhelo, ¿no? Tenemos siempre un deseo de llegar a más, ¿no? Y el sufrimiento nos lo cercena, nos limita, ¿no? Nos impide ser lo que quisiéramos llegar a ser, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. El sufrimiento es algo que no es deseable, es un mal que en la medida de lo posible tenemos que evitar, ¿no? Sin embargo, por otro lado, el sufrimiento nos ayuda, justamente como se ha dicho, pues a descubrir precisamente eso, que no todo es materia, que no solo somos puramente biología, sino que tenemos algo dentro, ¿no? Que tenemos algo que probablemente justamente el sufrimiento nos hace descubrir, ¿no? Vivimos en esa tesitura, en esa ambivalencia, ¿no? Lo decía muy bien el Papa Benedicto: el gran drama del ser humano es que ni queremos dejar este mundo, ni tampoco queremos vivir así eternamente, ¿no? Bueno, afortunadamente para los creyentes, como bien se ha dicho, pues también tenemos esa esperanza en una vida eterna, y creo que es crucial, ¿no?, esa esperanza, en definitiva, para acabar de dar sentido al sufrimiento. Gracias, Pablo. Porque creo que podemos seguir abundando. Bueno, yo quería movernos también en el debate, porque el ambiente se ha ido viendo por la mañana, está complicado. Se nos ha dicho por el momento que tenemos una misión, pero ¿no será que lo realmente compasivo es ayudar a facilitar al paciente a salir de donde está cuanto antes, sutilmente o en silencio o furtivamente, pero al final es lo más compasivo, ¿no? La encíclica plantea como el mayor de los males, como una cosa lamentable, como un fracaso absoluto la eutanasia, como una línea roja que si tú la cruzas ya no hay marcha atrás, y que la propia sociedad se descompone, que los profesionales nos echamos a perder, que ya no hay esperanza. O sea, se pone en este plan. Pero luego nosotros tenemos actualmente una legislación que entiende la eutanasia, por ejemplo, como un derecho de los pacientes. Entonces, aquí esto nos lleva a un punto que ha sido comentado esta mañana desde el principio como uno de los aspectos
centrales, que es esta contradicción. Hay un elemento contradictorio en el ambiente. Por ejemplo, lo que dice el Código de Deontología es lo contrario a lo que dice ahora mismo los derechos de los pacientes. Y es lo contrario a lo que decía el Código Penal hace nada. Esta contradicción que se refleja en la encíclica. Y yo creo que a todos lo veis, nos habla de un cambio cultural. Se habla de un cambio antropológico en la mañana, pero también de un cambio cultural. O sea, hay un ambiente diferente y ¿qué nos dice ese cambio? Entonces, este desde luego es un aspecto tratado en la encíclica mucho y que yo quería también hablar un poco de él. José Álvarez Abello también es máster en bioética por la Rey Juan Carlos y también es vocal, no lo he dicho antes, como Joaquín, de la Comisión Ontológica del Colegio de Médicos. Actualmente es jefe de servicio del Departamento de Anestesia y UCI de la Clínica de Universidad de Navarra. José está todo el día lidiando con los pacientes más graves en las unidades de cuidados críticos y gran parte de su investigación clínica ha sido precisamente dedicada al paciente en grave riesgo vital. También ha estado durante años muy cerca del procedimiento de trasplantes y ha publicado libros y ensayos analizando estas corrientes de pensamiento sobre el final de la vida y sus implicaciones también para la profesión, como estamos diciendo. Entonces, yo creo que esta pregunta es para José claramente. A ver qué nos dices, ¿no? ¿Cómo ves tú todos estos cambios? ¿Cómo es posible que lo que era hasta ayer un delito pase ahora a ser un derecho? ¿En qué posición quedan los médicos? Si la legislación dice lo contrario al Código de Deontología, ¿podemos seguir colaborando con el sistema o cómo afecta esto a nuestra relación con los pacientes? ¿Cómo afecta esto a la profesión? Pues muchas gracias, Rafa. Yo, en ejercicio de mi libertad, me voy a quedar sentado, si no os importa. Así os veo mucho mejor. Y tenéis la desventaja, somos dos anestesistas aquí, o sea que si alguno de vosotros nota un profundo sueño a lo largo de las próximas horas y minutos, es que hay mucha deformación profesional. Además, Monseñor Iceta nos ha hecho cierto spoiler sobre algunas de las cosas que vamos a contar, y en la anterior mesa yo creo que también el profesor Velasco también ha dicho o ha abordado gran parte o alguna de las partes que vamos a tocar en este tema en relación con la eutanasia, con la legalización de esta práctica en nuestro país. Tú decías, Rafa, al principio, cuando nos presentabas, que en 30 años han pasado muchas cosas. Yo no lo sé, porque llevo en ejercicio de la medicina solo 25. Pero efectivamente Juan Pablo II sí que nos avisaba y nos advertía en esta encíclica que había un peligro cultural, donde poco a poco se empezaba a aceptar como válida la eliminación de la vida más frágil como una opción adecuada, como una opción eficaz, como incluso como un derecho. Y 30 años después, pues esta advertencia yo creo que no solo sigue vigente, sino que en cierta medida se ha demostrado ser profética. En nuestra sociedad lo vemos todos, lo veis todos vosotros. Las amenazas contra la vida han crecido y siguen creciendo, se han normalizado. Y especialmente en los momentos donde la vida tiene o padece una mayor vulnerabilidad. El embrión en el seno materno, en la enfermedad grave, degenerativa, como nos contaba Joaquín hace un poco en su intervención, en la invalidez, en la demencia, en la vejez o en la fase terminal de la propia existencia. Y es verdad, Juan Pablo II se lo preguntaba, ¿cómo es posible que prácticas que hasta hace poco eran consideradas claramente inmorales o incluso delitos, ahora sean socialmente aceptadas y consideradas como derechos difícilmente cuestionables? Y es que esta realidad, a mi juicio, lo que indica es que estamos viviendo un intento de cambio de paradigma, un cambio de paradigma. Si tradicionalmente la compasión se entendía como el esfuerzo por aliviar, el esfuerzo por tratar el sufrimiento de una persona a través de una atención cualificada, adecuada, si se entendía como el acompañamiento, como dar los cuidados adecuados, hoy, en cambio, se está imponiendo la idea de que la respuesta más compasiva hacia la persona que sufre es terminar con su propia vida. Es un cambio cultural profundo, incipiente, todavía de consecuencias insospechadas, que plantea que en ciertas circunstancias la muerte es
la situación o la solución ética más adecuada. Es, en palabras de Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, el eclipse del valor de la vida, especialmente de la vida frágil y debilitada. Y esta no es una situación o un concepto abstracto que nosotros podemos vivir aquí, ¿no?, en foros de debate, en el mundo de las ideas. Es una realidad que ya vivimos en la clínica, que ya vivimos en el día a día, los que nos dedicamos pues, a tratar y a trabajar con el paciente frágil, con el paciente extremadamente debilitado. Pues pienso en los obstetras, pienso en los geriatras, pienso en los neurólogos, pienso en los internistas, pienso en los que nos dedicamos a los cuidados críticos. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la LORE, no es solo un cambio de la legislación, sino que es un reflejo en la mentalidad social, que poco a poco ha ido calando y que además arrastra y educa a la propia sociedad por este camino. No sería adecuado o tampoco sería cierto negar que el final de la vida es complejo y que puede presentar un gran número de dificultades a las que nos hacemos o a lo que nos hacemos frente. Pues fijaros, el dolor, la pérdida de la autonomía, la sensación de ser una carga para los demás, la soledad, la incertidumbre, pues pueden llegar a que muchos enfermos y que sus familiares cuestionarse el sentido de su existencia. Hay un deseo natural por vivir y una dimensión de la esperanza que muchas veces en estas circunstancias queda erosionada, se deteriora profundamente. Y no es raro que escuchemos, que nos transmitan estos pacientes y estas familias, preguntas y dudas: ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Qué sentido tiene vivir así? Y en algunos de estos casos, estas preguntas, estas cuestiones que se realizan, derivan en la petición de adelantar la muerte. A mí, como médico, estas peticiones no me las han hecho, o me las han hecho en no pocas ocasiones. La última, hace poco, yo salí a una guardia con los pelos así más o menos para arriba, como pasa en las guardias, ya lo viviréis, ¿no? Y ingresamos un paciente mayor, un paciente de 80 y muchos, casi 90 años, con mucha fatiga, con mucha disnea, con un trabajo respiratorio enorme. Y lo primero que me dijo al verme es: hijo, me debería ver como un bebé más o menos, ¿no? Hijo, yo ya lo he vivido todo. Yo le digo, no me cabe la menor duda, pero yo le veo a usted profundamente cansado. ¿Cuánto tiempo lleva sin dormir? Me dijo, no he pegado ojo en 5 días. Le dije, hoy le prometo que va a dormir, pase lo que pase. Y durmió. Y durmió. Eso ni los expertos en sueños somos capaces de hacer eso. Al día siguiente ya vio las cosas de una manera un poquito distinta. Y hoy sigue por ahí, dando juego, y me viene a ver siempre que viene al hospital. Y me agradece ese sueño después de 5 días de absoluta vigilia, ¿no? Pues, ¿qué ocurre detrás de estas peticiones de adelantar la muerte, de estos deseos que a veces los pacientes o nos encontramos en los pacientes? Pues mirad, lejos de ser una decisión firme y definitiva, el deseo de adelantar la muerte, estas peticiones que nos hacen los pacientes, que así se llama este síndrome, que a veces está mejor conocido, es y suele ser un grito de auxilio. Es una petición de ayuda que los pacientes nos reclaman. ¿Por qué? Porque expresa desesperación, expresa sufrimiento no aliviado, en este caso expresaba insomnio, expresa miedo a lo desconocido. No significa casi nunca y necesariamente que la persona quiera morir, sino que en las circunstancias en las que está ya no ven otra salida. En la literatura médica vemos que este estado está descrito como un proceso reactivo a un sufrimiento que se percibe como extremo, y ocurre en no pocas ocasiones. El 8 o el 10% de vuestros pacientes en enfermedades graves, en enfermedades terminales, especialmente en enfermedades oncológicas, en enfermedades neurodegenerativas o en cuadros depresivos severos, lo van a presentar. Y sabemos también que este deseo no es irreversible. Numerosos estudios y nuestra experiencia clínica nos demuestran que cuando se brinda una atención adecuada y completa, cuando se alivian esos síntomas físicos, emocionales, espirituales, que también antes hablábamos, ese deseo de adelantar la muerte se atenúa completamente y llega a desaparecer.
Es decir, cuando el paciente recibe el apoyo adecuado, es capaz de recuperar el sentido de su vida, incluso en medio de una enfermedad. Por lo tanto, la pregunta que debemos plantearnos ahora es si nuestra respuesta ante el sufrimiento debe ser la eliminación del que sufre o el compromiso de acompañar y aliviar el dolor en este proceso. Las leyes, las normas que promueven la legalización de la eutanasia han propiciado que la medicina, que vosotros, futuros médicos, nos enfrentemos, os vayáis a enfrentar a una difícil encrucijada. ¿Cumplimos con la ley o nos mantenemos fieles a la misión que tantas veces se ha refrendado a lo largo de los siglos por asociaciones de médicos, por códigos deontológicos, que decía Rafa hace un ratito, de cuidar y proteger la vida? Fijaros, la tentación de la eutanasia para poner fin al sufrimiento humano no es algo nuevo, no es algo especialmente moderno, no es algo progresista, es algo que a lo largo de la historia ha existido en numerosas ocasiones. Sí que quizá es algo más nueva o más novedosa la insistencia de algunas personas, de algunos autores, de algunos lobbies, por querer justificar a la eutanasia dentro de una correcta praxis o práctica médica. Evangelium Vitae anticipaba ya esta crisis cultural. Nos enfrentamos a una sociedad que cada vez mide la vida en términos de utilidad y de calidad. En lugar de reconocer el bien, que decía también Rafa, el valor intrínseco de nuestros pacientes, de las personas a las que tratamos. Y esta mentalidad tiene consecuencias profundas sobre la consideración y la protección de las personas más vulnerables, sobre la propia relación médico-paciente, que distancia clarísimamente los intereses del profesional, del médico, y el del enfermo. Y además entorpece o dificulta el compromiso necesario en este encuentro clínico. Juan Pablo II, en Evangelium Vitae, decía que los pacientes, en definitiva, se quedan a solas con sus propios problemas. También las leyes de regulación de la eutanasia insinúan cada vez con mayor fuerza el beneficio de la eutanasia en términos de ahorro económico. Es decir, que harían constituidas o serían en el fondo leyes de dependencia barata, más que la inversión en lo que necesitamos, en cuidados y en recursos necesarios para la atención y el apoyo de los enfermos que sufren. Por tanto,
Vamos a dar la palabra a Luisa, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? De la cultura, del futuro de la profesión. Luisa también es especialista en anestesia, reanimación y tratamiento del dolor. Tiene su plaza en el Puerto de Hierro. Se formó también en la Universidad de Navarra, como varios aquí hoy, y donde también se doctoró. Ella es máster en Dirección de Instituciones Sanitarias del IESE. En 2006 ocupó el cargo de jefe de servicio de anestesia del Hospital de Leganés y últimamente todos la conocemos mucho por su labor como vicepresidenta del Colegio de Médicos. Allí también ha sido presidenta de su fundación. Yo creo que tú, Luisa, nos puedes hablar justo de esto, ¿no? Porque estás siempre luchando contra las diversas tendencias ideológicas que están apareciendo alrededor de la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está distrayendo? Es cierto que podemos salir ganando del embrollo este que se está montando, podemos apuntarnos a la moda que salga y seguir siendo lo que se espera de nosotros. ¿Crees que esto nos va a llenar? ¿Y cuál es el método seguro para no ser un fraude para nuestros pacientes? ¿Qué cultura de la salud deberíamos promover? Bueno, pues traigo alguna propuesta. Gracias, Rafa, Joaquín, José, Pablo, por este grupo. Os animo, estudiantes de medicina, enfermería, de cualquier ciencia de la salud, psicología, que hagáis grupo y causa común, porque la cosa está difícil. Y quería empezar diciendo, mis queridos seguidores, por favor, levanten su mirada de las pantallas. Estamos en el año de la esperanza y Francisco ha dicho en muchas cosas sobre este año jubilar de la esperanza, pero una de ellas es que tratemos de utilizar los signos de los tiempos, que son las pantallas, claramente, entre otras cosas, pero mucho las pantallas, en signos de esperanza. Y yo os pido para estos 10 minutos que me ha dado Rafa, que seguro que van a ser 13, que como los suecos, como en los países nórdicos, como están ya la mayoría de los estados en Estados Unidos, recomendando limitar el uso de las pantallas en la universidad para que yo pueda, estas ideas propuestas ante este panorama un tanto oscuro, ¿no?, y que puede parecer pesimista, pero no lo es, traeros aquí esta reflexión, a ver qué pensáis. Pues fijaros, yo creo que ha habido un giro muy importante en la sensibilidad humana. Yo me siento más como los hombres primitivos que se dedicaban mucho al mundo interior y a pensar de vez en cuando en el otro mundo y se dedicaban muy poquito al mundo exterior. A nosotros hoy nos ocurre exactamente lo contrario. Hoy lo más natural es lo más tecnológico, por eso yo tengo que pediros el favor y el esfuerzo de salir de la pantalla. Y este giro de la sensibilidad humana se basa en una credulidad científica de nuestro tiempo que no conoce límites. Todo lo moderno, el smartphone más guay, el último dispositivo, es lo que más nos atrae y creemos que cuanto más tecnológicos, más modernos y más progresamos. Pero solo es verdadero progreso aquello que hace progresar al ser humano. Esta enorme fe colectiva en la ciencia se acompaña de una enorme desconfianza hacia todo lo espiritual. Parece que la fe en la técnica y la conquista de este mundo exterior alejan al ser humano de sí mismo y de su origen, que es trascendente. Dice un filósofo al que yo tengo mucho cariño que para ser original hay que volver al origen. Esta es mi primera llamada a vuestras mentes que ya no miran la pantalla, que intentéis por unos instantes volver al origen. La mente humana, para los clásicos, todo era pensar en el alma y el destino, pero eso era ya no de los primitivos, sino de los clásicos. Hoy en día la ciencia es ciencia de la conducta y biotecnología totalmente desentendida de la conciencia. Sin embargo, todos nosotros sabemos, por ese Pepito Grillo, mis alumnos, si hay alguno aquí, lo saben, que siempre hablo de Pinocho y su Pepito Grillo, que tenemos esa dimensión consciente. Yo cada día, como José, hago que las personas pierdan la conciencia y en ese momento pierden la libertad de hacer actos libres, de elegir cosas. Tengo yo que decidir por ellos, tengo que decidir dónde coloco su brazo, por ejemplo, o cómo va a funcionar su pulmón. Tenemos una conciencia que nos define particularmente como seres humanos y que conecta la biología con ese ser social que somos.
En el orden natural, si lo pensáis, todo procede de algo. La mente humana también, y no puede entenderse a sí misma. Pero hoy estamos tan enchufados en Matrix y tan conectados que estamos enfermos. La ansiedad ha aumentado un 136%, la depresión un 117%, y hay baja autoestima, trastornos de atención, de hiperactividad y trastornos de la conducta alimentaria por esa excesiva distracción de la imagen y del mundo exterior al que el hombre primitivo prestaba poca atención. Y a lo mejor estamos viviendo pegados, con perdón, al culo de la oveja que tenemos delante y no sabemos hacia dónde vamos y siguiendo al rebaño caemos a un precipicio. Sin embargo, el mundo, todos sabemos, y por las mañanas, a lo mejor la mañana del martes no, pero igual la tarde del sábado, que has visto un poco las noticias o que te has parado a pensar en lo último que te ha llegado por redes de una chica que ha sido abusada por una manada, porque las agresiones sexuales con motivo del exceso de pornografía, casi el 60% de los estudiantes la consume, están hipersexualizando la mirada de todos nuestros jóvenes, y quizás habéis pensado que tenéis un poco de miedo y que puede ser el miedo lo que esté moviendo el mundo, ya que muchos de nosotros hemos consumido ansiolíticos, psicofármacos, hay un enorme mal de soledad. Estamos en guerras muy cercanas, tenemos referentes para salir de esta situación y estos nuevos derechos, ¿no?, de los que habla la Evangelium Vitae, que han llegado, ¿no?, como decía José, crímenes muy tremendos, cosas que nos parecían punibles, ahora se han convertido en derechos. ¿Es el miedo lo que mueve el mundo? Pues Hannah Arendt, este libro que resume su biografía, hablaba también ya de este terror contemporáneo, que lo vemos en la Evangelium Vitae y que nos puede asustar un poco, ¿no? Este Juan Pablo II, que era tan simpático y nos guiñaba el ojo, cómo habla del eclipse total de la civilización, del deterioro completo de lo que es el ser humano. Bueno, pues ahí en Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, da unas pistas de qué nos lleva a los hombres si estamos demasiado desatendidos y nos podemos convertir en mediocres, podemos llegar a construir la banalidad del mal, que es un mal muy fino que se cuela por los poros y que no nos damos cuenta. ¿Y en qué está basado? Pues cuando hay el pensamiento único y no tenemos criterio para opinar diferente y ponemos al colectivo por encima de la persona, ese efecto rebaño, y despreciamos lo real, que por otro lado es el único lugar donde podemos ser felices y lo único que permanece. Y ese control del lenguaje que hace que el transhumanismo nos haya convencido, y desde 1998, señores, materia y espíritu son lo mismo, el hombre se inventa a sí mismo, no tenemos creador y sentir es lo mismo que ser. Y entonces, pues la medicina se nos ha puesto patas arriba. Los elementos del conocimiento, los fines de tener esa continuidad asistencial en la relación y en la mirada a la cara de nuestro paciente, buscando siempre esa benignidad de favorecerle. Los fundamentos, pues hoy es la hegemonía de la autonomía absoluta. Yo soy yo, con mi cuerpo yo decido, y como le dijo a José, mire, yo ya lo he vivido todo, pues no, igual te queda algo por vivir, no lo sabes. El poder de la costo-eficiencia que nos ha mercantilizado en la práctica clínica, y bueno, la inteligencia artificial, chicos, cuando erais más jóvenes, ¿no?, en los exámenes, ¿verdadero o falso? Pues ya os anuncio que ahora nuestro día va a ser discriminar todo el rato verdadero o falso. Oye, es que han clonado la voz de mi novio y me ha llegado que ha estado con otra, pero es una voz clonada, ¿o es verdad que mi novio ha estado con otra? Todo esto tenemos que estar alerta y poner la supervisión humana y al hombre por encima, porque los límites en la medicina ya se han violado absolutamente y todas las leyes que nos han llegado del Ministerio, no de Ciencia y Tecnología, como dice Rafa, sino de Igualdad en el caso de España, pero en otros países de otros ministerios, desde luego no ha sido del de Sanidad, pues nos han traído pues, el aborto en menores, la ley de sexualidad reproductiva que es completamente machista, contraria a la mujer, la eutanasia, que ya se ha dicho cosas muy profundas, la reasignación de sexo, la manipulación de embriones. Y entonces, bueno, pues la evangelización
Evangelium Vitae, como hemos visto, ¿no? Vosotros que la habéis leído, y si no, seguro que os estamos animando mucho a leerla, pues habla de atentados verdaderos contra la vida, eclipse de la dignidad inviolable, incertidumbre moral, cultura de muerte y amenaza de los derechos humanos. ¿Y cómo podemos esto? Evangelium Vitae quiere decir buena noticia de la vida. ¿Cómo podemos actualizar, ¿no? Nosotros los médicos, yo en mi quirófano cada día, como anestesista, como madre, como docente, ¿cómo puedo hacer presente la buena noticia de la vida, ¿no? Pues yo creo que tenemos que pensar en la naturaleza del ser humano, cuál es nuestra verdadera vocación, y yo traigo dos propuestas: el cuidado y la nueva ecología. No sé cómo voy de tiempo, seguro que voy fatal, pero yo voy a seguir. Para empezar, escuchemos el lenguaje de la naturaleza, el valor puro que cada ser humano tiene. Es algo que no nos paramos a pensar porque estamos demasiado distraídos en la multitarea. Y fijaros en este cacahuete. El cacahuete es un fruto seco. Es un fruto seco, pero si lo meto en un vaso de agua, ¿ahora qué es? ¿Un fruto húmedo o sigue siendo fruto seco? Pues la dignidad de la naturaleza humana es como el cacahuete, es inmensa e inviolable y no se pierde, aunque el hombre se humedezca, se enferme, se le amputen miembros o esté agonizante. Y eso es lo que sostiene nuestro radical derecho a reclamar los derechos humanos, el valor de la vida, el respeto a mi vida. Todo esto tiene un sentido muy profundo y son palabras del Evangelium Vitae, ¿no? Todo nacimiento humano tiene un sentido profundo. Dice Juan 10:10, yo tengo un hijo que se llama Juan y nació el 10 del 10 y por eso me encanta esta cita. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no he venido para que vivan aburridos, abducidos, alienados, tristes, autolesionándose y que consideren que la vida mejor acabar cuanto antes. No, la vida es un don recibido gratuitamente, inmerecidamente, confiadamente, para proteger su fragilidad, custodiar, en mi caso, la salud y llevarla a plenitud en el amor. Porque la naturaleza del hombre, el cacahuete, lo que somos, esa dignidad, está creada por Dios. No se inventa el hombre a sí mismo, a su imagen, que no debe ser una mala imagen, elevada por la persona de Jesucristo, porque cuando Dios se hace hombre, el hombre se hace un poco Dios. Y fijaros, Sociedad de la Nieve, ¿qué nos dice esta película y ese suceso tan brutal de la humanidad? Que el instinto de supervivencia, esa potencia que tiene, que somos vivientes, les llevó a poder cometer una de las más grandes hazañas de los últimos años. Porque verdaderamente, y os traigo más películas para que veáis con vuestra familia y no solo en vuestra pantalla, Viento de libertad. El hombre es libertad, es lo que dice Juan Pablo II, y que estamos llamados a vivir sin parar, de principio a final. Pero tenemos que cambiar el concepto, chicos, hay que cambiar el chip, hay que pensar en coordenadas de familia humana. Juan Pablo II, autor de esta encíclica, nos hablaba de perdón porque vivió un atentado y supo vivenciar lo sanador que es que tengamos este perdón, que no nos aleja de la modernidad. En cuanto a la medicina, deciros solamente dos cosas. La importancia de la corporalidad. Vuestro cuerpo es el tiempo del hombre, lo realiza a través del cuerpo. Estamos en la historia a través de nuestro cuerpo. Vuestro cuerpo es muy importante y tiene 3 dimensiones, ya sabéis cuáles son. Y es el compromiso, de la vivencia del otro, el reconocimiento del otro es lo que nos va a llevar a proteger su integridad biológica. Yo tuve una paciente que vino con 28 años a ligarse las trompas y tuve esa conversación vital de la que hablaba Joaquín. Oye, tienes 28 años, no es momento, ¿no? ¿Qué te está pasando, no? Pues le estaban pasando cosas malas, estaba siendo sometida por un varón que era el que mantenía a sus otros 2 hijos, ¿no? Y para la integridad biológica, que también son mantener tus trompas, está dentro de un todo que es un cuerpo que tenemos que valorar, y las autolesiones de hoy en día nos dicen que no queremos mucho a nuestro cuerpo. Y bien, soluciones ya para terminar, Rafa, ni me mires, son
yo os propongo dos. El cuidado como cualidad esencial del ser humano. El aire es como el cuidado, está en todas partes, no nos damos cuenta, no se nota, pero lo necesitamos. Yo que soy anestesista, ya os digo, lo primero, airway, el aire es fundamental, pues el cuidado para esta sociedad y para este momento también. Pero ojo, tanto el aire como el cuidado pueden estar desenfocados, ser perjudiciales o desmedidos, que se lo digan a los valencianos, ¿verdad?, con la Dana. Y los cuidados también pueden hacerse mal o estar banalizados y no estar enfocados en esa mirada de verdadera fraternidad, porque el verdadero cuidado es una actitud del corazón y es una conducta moral y, por tanto, hay una ética del cuidado que tiene unos principios, tiene unos valores y exige unas virtudes, como estas que os pongo yo aquí, pero muchas otras. Sin embargo, lo esencial es que trae el protagonismo a la escena médica de las relaciones afectivas. Tenemos que querer a la gente de nuestros equipos, tenemos que tener aprecio por nuestros pacientes. Estos peligros del cuidado están muy de moda, ¿no? Se habla de cuidado ecológico, por supuesto, psicológico, bienestar, pero a veces de una manera muy superficial, puro postureo, solamente intenciones, o a veces podemos cuidar con arrogancia, tratar a nuestro paciente de una forma que se sienta humillado con nuestros cuidados, ¿no? Y de todos modos, la esencia del cuidado es que el cuidado es acción, y si no hay acción no es cuidado. Por eso, el cuidado hace visible el amor invisible. Yo como médico, esa buena intención y benignidad que tengo hacia mi paciente, ¿cómo puedo ponerla en práctica? Mediante el cuidado. Es lo que nos va a enlazar con esa nueva ecología humana que os quiero proponer, donde lo ecológico tiene un papel esencial hoy en el mundo. Ecología viene de oikos, como el yogur griego, que está buenísimo, ¿verdad? Oikos, que significa casa. Y hay 4 niveles. La creación, visión como que somos criaturas dependientes, pero amadas, que tenemos una naturaleza que es viviente y por eso importancia de cuidar la vida, que el entorno y el medio ambiente somos relacionales y por eso es muy importante que cuidemos unos de otros. Y el planeta es ese oikos, esa ecología, esa casa de la gran familia humana donde tenemos que preocuparnos del cuidado de las cosas. En el 2015, hace 10 años ya, el Papa Francisco, y quiero unir Evangelium Vitae con Laudato Si, hizo esta encíclica que nos dice que la ecología, que es tan buena, está tan de moda, ¿verdad? Para mí, yo soy ahora mismo muy ecologista del ser humano, y el ser humano, ¿cómo se unen? Pues se unen por el cuidado, porque la parte más importante del planeta es el ser humano. Si tú pones un huerto, que ahora está muy de moda también poner huertos, ¿no?, o un jardín, y lo dejas a la naturaleza ahí que tire, pues se llenará de malas hierbas, porque hace falta una cierta intervención humana. ¿Cuánto hay de natural y cuánto tenemos que poner de intervención humana? Lo que no se cuida, se descuida. Tenemos que intentar conectar la ecología con todos los temas humanos para constituir este nuevo estilo de vida que gira alrededor del cuidado, igual que el planeta gira alrededor del Sol. Y así se unen la Laudato Si con esta encíclica que estamos hablando hoy de ella, ¿no? Tenemos un nuevo paciente, que es el planeta Tierra. Y hay una consigna universal a cuidarlo, ya no solo para activistas, hay un debate abierto, una reflexión, algunos se alarman, otros son negacionistas, pero que no se convierta en una guerra cultural ecológica. Este autor en El clima, en su libro, dice que no toda culpa es nuestra y ha recibido críticas y alabanzas. Es cierto que hemos de proteger la vitalidad de los ecosistemas y también la vitalidad del ser humano. Biología y antropología se salvan mutuamente de la mano de los cuidados. Ya termino. Como médico tenemos el concepto de One Health, cuidar y tratar la naturaleza de modo que llegue a plenitud, pero unida a la plenitud del ser humano. Y el flourishing de la persona. Human Flourishing, propuesto desde Harvard, que mis alumnos ya me habéis oído hablar. La salud ya no es solo física y mental, sino hay otros 5 dominios que influyen en por qué nos sentimos bien o nos sentimos mal.
el verdadero talento, decía Dolores Aleu, que fue la primera doctora en medicina de la historia de España. Tiene siempre por compañera la grandeza de corazón que tendréis que cada uno de vosotros descubrir, coger la brújula de lo que creéis más correcto, que no será fácil, pero vuestra cultura será vuestra marca. Aquí os dejo la mía. Yo creo en esta ecología humana como una solución de la mano de los cuidados. Muchísimas gracias. Bueno, ya veis. Ya habéis visto que tengo amigos que son muy diferentes entre sí, cada uno tiene su aportación particular y además han venido con muchísimas ganas de deciros cosas. La mesa era súper abierta teniendo en cuenta la cantidad de cuestiones que plantea la encíclica. Yo aquí tenía unas cuantas preguntas para continuar el debate. Es verdad que nos habían dado mucho tiempo, pero también me imagino que estáis cansados de una mañana larga, con muchas en las que ni siquiera habéis podido intervenir. Se me ocurre a mí, igual me equivoco, que lo que tendríamos que hacer ahora es abrir un poco un turno de preguntas e intentar hacer respuestas breves, si es que todavía estáis dispuestos a aguantar. Más que yo introduzca más cuestiones, porque se han tocado muchísimas cosas y creo que hace falta más un diálogo que otra cosa. Entonces, nada, os animo a ver qué os ha llamado la atención, qué querríais preguntar de alguno de la mesa, objeciones, críticas. ¿No ves? Esta chica, por ejemplo, ya tiene algo que decir. Críticas o reparos o observaciones. O me ha encantado, puedes decir, me ha encantado. Hola, buenos días, muchas gracias por vuestras ponencias. Creo que sus reflexiones nos brindan una visión muy profunda y humana sobre una carrera que de momento al principio parece muy científica. Y mi pregunta va dirigida de manera un poco más específica al doctor José Álvarez Abello, en relación con su experiencia reciente. ¿Cómo lidia usted de manera personal cuando un paciente expresa su deseo de adelantar la muerte? Y también, ¿cómo hace para poder empatizar o leer al paciente para saber lo que necesita, como en este caso vio que este señor necesitaba descansar? ¿Y cómo nos recomienda a nosotros, futuros médicos, afrontar este tipo de situaciones? Muchas gracias. Breve, José. Pues muchas gracias, breve, pues no me matan. Como una llamada de atención. Casi siempre que hay un deseo de adelantar la muerte, hay algo que no estamos haciendo bien y que tenemos que ser suficientemente valientes y autocríticos para considerarlo, para parar, para pensar qué hay aquí que no estamos haciendo bien. ¿Estamos controlando bien los síntomas? ¿Estamos ejerciendo un exceso de tratamiento, cierta obstinación terapéutica? ¿Estamos un poquito desconectados los profesionales sanitarios? ¿No estamos del todo comprometidos? Yo a los controles de enfermería les llamo los burladeros, ¿no? Porque es donde nos protegemos del drama y del dolor que existe un poquito pasado ese control en las distintas habitaciones o los distintos boxes o las distintas camas de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, hay que hacerse esa pregunta, en primer lugar, ¿qué estamos haciendo mal o qué podemos estar haciendo mejor? Y lo segundo, hay que estar. Tampoco hace falta grandes cosas, tampoco hace falta que los pacientes les digamos con grandes retóricas lo que necesitan, pero sí que agradece muchísimo que estemos, que escuchemos, que sepamos y que ellos sepan, y esto es uno de los lemas que nosotros tenemos, que la situación en la que están la vamos a vivir juntos, no porque nos la padezcamos nosotros, sino porque la hemos vivido y le hemos sido capaces de ayudarla a muchas otras personas. Que estamos ahí, es que estoy ahí, que está ahí cualquiera de mi equipo para ayudarles a vivir de la mejor forma posible, controlando los síntomas de la manera más eficaz posible, que el cansancio, la fatiga, el dolor, el sufrimiento no van a ser la causa, porque se lo podemos asegurar, de querer anticipar su muerte. Mientras, no sé si hay más preguntas, porque si no, más gente de la mesa quiere responder a esta pregunta, seguro. Yo quería añadir que hay, efectivamente, los cuidados paliativos son imprescindibles, ¿no? Pero hay un sufrimiento vital en los pacientes, que antes intentábamos aludir, ¿no? También creo que tenemos que aprender a considerar, a contemplar, a hacernos sensibles de ese sufrimiento que tienen nuestros pacientes. Estamos prolongando la vida, gracias a Dios, gracias a la medicina,
hasta años, edades inconcebibles, ¿no? Y no podemos dejar a los pacientes abandonados tampoco, a veces en el sufrimiento que causa ya la propia edad a la que han llegado, ¿no? Pues me parece que también tenéis que tener esa sensibilidad de contemplar y de reconocer la soledad, la disfuncionalidad, el deterioro, contemplarlo, intentar acompañarlo, ¿verdad? Mirar, hace poquito leía yo un estudio hecho en Estados Unidos, revisando el 80% del tiempo que pasa un médico actualmente en el hospital es delante de una pantalla, escribiendo la historia clínica, haciendo peticiones, ¿sí o no? Eso es lamentable, ¿no? O sea, eso ya es un problema estructural que verdaderamente nos dificulta pues ese contacto personal, ¿no? Y eso tenemos que luchar contra ello, ¿no? Acompañar, ¿no? Luego aliviar el dolor. Caemos a veces un poco, el sufrimiento, vamos a decir, ¿no? Caemos un poco a veces en como que lo damos ya por hecho, ¿no? O sea, como que hemos hecho un poco de callo, la verdad. O sea, los médicos hacemos callo. Bueno, pues intentemos tener la piel un poco más fina, ¿vale? Y intentemos tomarnos esto también en serio, ¿no? Es también parte de nuestra tarea. También es importante respetar el sufrimiento. Es decir, o sea, hay sufrimiento que hay que enseñar al paciente a que acepte, ¿no? No se resuelve, creo yo, con ansiolíticos, con antidepresivos. Estamos a veces instrumentalizando excesivamente a la persona humana y le estamos, digamos, convirtiendo como en sistemas bioquímicos que tenemos que corregir. Es esa mentalidad nuestra, ¿verdad? En fin, de las facultades que es. Pero también hay que aceptar. O sea, hay que enseñar al paciente a aceptar y efectivamente, si no duerme hay que hacerle que duerma, ¿vale? Pero no todo se resuelve con antidepresivos, ¿no? Bueno, y luego, pues efectivamente, si es posible finalmente, intentarle ayudar a que encuentre un sentido a ese sufrimiento, ¿no? Y se le puede ayudar. Ya ahí hay que entrar mucho más a fondo, ¿no? Ahí hay que tener una conversación mucho más profunda, si es posible, ¿no? Pero sí se le puede ayudar a encontrar un sentido. Y, por supuesto, llega un momento en que hay un punto en el que o se le da un sentido trascendente a la vida y al propio sufrimiento, o realmente a veces es difícil, ¿no? Podría yo abundar, pero no voy a entrar en algunos tips, ¿no? De cómo ayudar al paciente a encontrar sentido. Si hay tiempo, los comento. Vamos a más preguntas, porque si no, a esta pregunta quiere responder todo el mundo. Bueno, muchas gracias, primero de todo. Yo quería preguntar a la doctora Luisa, usando la metáfora que ha usado sobre el rebaño de ovejas, ¿qué propone para poder salir de él? O sea, ya no más allá de la teoría de la ecología, porque la teoría está muy bien, pero un ejemplo práctico para que lo podamos entender mejor. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Lo primero que necesitamos es crear espacios de reflexión, porque estamos en un mundo convulso y somos muy vulnerables por todos los estímulos que recibimos constantemente. Los adultos 4 horas en pantalla de media, los jóvenes 8. Y eso es el primer paso que diría, es que la masa necesita reposar. La masa, me refiero de la empanada, yo es que soy de Galicia, o de la pizza, ¿no? Yo creo que ahora mismo necesitamos espacios de debate abierto como este, de verdadera reflexión, ¿no? Vosotros vais a dar un paso hacia una profesión desde unos conocimientos, ¿no? Creo que sois todos de ciencias de la salud y tenéis que pensar hacia dónde queréis dirigir ese paso, ¿no? Esa reflexión hoy en día es muy difícil porque hay mucho ruido, muchos estímulos y no somos capaces de hacer silencio productivo. Necesitamos silencio productivo y contemplar. ¿Cómo hacer esto que parece que es una teoría, lo de la ecología? Lo de la ecología humana, la forma de que no sea una teoría es unirla a través del cuidado. El cuidado que muy rápidamente, porque solo me ha dado 10 minutos, Rafa, y yo podría del cuidado pues, hablar mucho porque me dedico a estudiar esto en los últimos años. El cuidado hace que pasemos de esa teoría a la práctica. Si empezamos a mirar, primero tenemos que pararnos a contemplar, ¿no? Mirar las hojas de los árboles, mirar la cara de la persona con la que voy, sin tener ahí la pantalla con las notificaciones sonando todo el rato, sino mirarle y
todo eso que nos transmite, ¿no? Mirar la creación, lo que nos rodea, salir a la naturaleza y encontrar en eso que la voz de la naturaleza, encontrar también el lenguaje de nuestro cuerpo, el lenguaje de nuestra naturaleza. Aquí hay una cosa a la que yo le doy muchísima importancia, que es a la corporalidad, porque hay que traer la presencia humana. Salir de esa tecnología excesiva es en parte recuperar la presencia, el poder estar, ¿no? Estar con nuestros pacientes, sufrir juntos, ¿no? Como dice José. Todo eso requiere de presencia y el cuidado es una forma muy práctica, huyendo de sus peligros, de banalizarlo, de ser superficial, de que solo sea, oye, cuídate. No, el cuidado requiere un esfuerzo. El cuidado es, como digo, una ética y tiene unos principios, unas virtudes que hay que ejercitar para cuidar bien, cuidar desde el corazón. La esencia del cuidado es el corazón, que la otra persona se sienta de verdad amada, ¿no? Si no, el cuidado siempre es acción. Pensar qué acción pequeña puedo acometer. Yo como médico, pues mira, te lo digo muy concretamente, intento sonreír a todos mis pacientes y hacer una conexión de mirarnos a los ojos durante unos segundos, porque en ese momento es donde él me va a decir lo que no se atreve a decir, lo que cree que no puede decir, lo que no tiene tiempo a decir. La ecología se hace a través de los cuidados. Pero antes de tu pregunta va a hablar Joaquín Dávila. Y hay una cosa que a mí me ayuda mucho, que es que tenéis que tener amistad entre compañeros, cuidar mucho a los compañeros médicos. Y es verdad que algunos no tienen que pensar como vosotros. Nosotros en la europea, desde hace años, hacemos una actividad con los alumnos de quinto, que es totalmente ajena a la universidad. De hecho, a veces la universidad ha intentado que forme parte de una actividad de la universidad, nos interesaba que fuera totalmente ajena, que la hayamos llamado La Cristalera. La Cristalera es una casa rural que tiene la Autónoma de Madrid, que puedes alquilar ahí en Miraflores de la Sierra, y nos vamos un fin de semana los de quinto a hablar con pacientes, y nos llevamos pacientes. Aquí veis, esto fue unos padres de un niño que tenía una enfermedad de Ondine, que ya ha fallecido ese niño que veis ahí, para que nos contaran un poco su experiencia con algunos médicos, ¿no? Muy desagradable a veces, y su experiencia muy positiva con otros, ¿no? También van médicos muy consagrados ya, incluso jubilados, a contar un poco su experiencia. Ya tienen una visión pues muy larga de cuáles están siendo los cambios de la medicina que ellos han vivido y han vivido también como pacientes, ¿no? Y esto es posible porque 9, 10 médicos de mi hospital, amigos, que a veces pues, conseguimos tomarnos de vez en cuando algún café, pero que intentamos cuidar esa amistad, pues nos dábamos cuenta de que los alumnos de medicina llegaban a la residencia y no habían palpado o no habían podido tener la oportunidad en las consultas donde rotaban de coincidir con médicos donde les preocuparan estas cuestiones. Y algunos veían que había muchos médicos, muchos adjuntos muy quemados, incluso residentes que ya estaban muy quemados, ¿no? Y eso nos preocupaba a estos cuantos médicos, y por eso organizamos estas jornadas cada año, a la que, claro, muchos de estos alumnos no nos conocen todavía porque no les hemos empezado a dar clase. Aún así, pues se crea un poco la tradición y vienen muchos de ellos, ¿no? Pero la amistad es lo que hace que muchas veces llegues al hospital con ilusión, con ganas, saber que tienes a tus pacientes esperándote y tienes compañeros que te van a apoyar en un momento de vulnerabilidad, en alguna guardia, que vas a tener a alguien con el que compartir, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también. Buenas, mi pregunta iba sobre el concepto del orgullo, y es un poco una pregunta en general, aunque puede estar un poco relacionada en cuanto a lo de la eutanasia de Abello, del doctor Abello, porque el tema del orgullo me parece algo muy importante, porque es algo puede ser muy positivo, porque pues el estar enfermo es una situación muy degradante para muchas personas y es importante tener un cierto orgullo personal, pero al mismo tiempo en temas como puede ser la eutanasia o incluso el aborto, a mi parecer puede ser algo que no se tiene que atacar, pero que es importante actuar de una manera conforme a ello, porque no sé si me explico. Perfectamente, muchas gracias. No sé si te sabré dar respuesta, porque efectivamente el término orgullo, pues en el concepto del
final de la vida es complejo. Lo que sí que es cierto es que tanto el principio de la vida como el final de la vida, como la enfermedad, son épocas de especial vulnerabilidad, no sé si y de dependencia. Esa vulnerabilidad y esa dependencia genera una merma en nuestras cualidades y capacidades personales. Y esa, efectivamente, va contra nuestro natural orgullo de autosuficiencia, que es normal, ¿no? No sé si te refieres por ahí, ¿no? Sí, sí. Todos acabamos siendo seres dependientes. Todos nacemos dependientes. Tenemos una época donde creemos que somos más o menos independientes, que realmente no lo somos tantos, y efectivamente, cuando la enfermedad, sobre todo cuando la enfermedad grave nos sobreviene, volvemos a ser dependientes. La experiencia y la realidad es que aunque en la época en donde nosotros nos creemos absolutamente autónomos, decimos yo con esto no voy a poder ser capaz y yo no querría vivir así, cuando damos un apoyo, un acompañamiento, antes podríamos llamar también una comunión entre el profesional de la salud y el paciente y su familia, ahora nosotros debemos llamarle comunión, le llamamos acompañamiento, ese orgullo se va modulando, buscando la propia felicidad que uno busca, incluso también en las fases de dependencia. Por lo tanto, efectivamente, hay merma en nuestras cualidades personales, pero no implica una causa o un motivo, primero, para no ser cuidado y segundo, para no tener esa vida mermada en una plenitud. Joaquín. Muchas gracias. Hay un psiquiatra canadiense que se dedica a paliativos que se llama Chochinov, un tío muy majo, que dice que la dignidad del paciente en esas fases de vulnerabilidad se encuentra en los ojos y en la mirada del médico o en general del personal sanitario que le atiende, ¿no? Hay una cosa que hemos comentado muchas veces en los médicos que vamos ahí a la Cristalera, con los que nos juntamos con frecuencia, algunos estamos en el comité de ética del hospital, que hay una cosa que no hay ningún estudio, pero llama la atención que nosotros que le damos importancia al trato con el paciente, que hacemos una valoración muy holística del paciente en la consulta, a mí personalmente nadie me ha pedido la eutanasia. No quiere decir nada. A veces decíamos, a ver si va a ser que se sienten un poco cohibidos, si fuera otro médico, pero yo creo que no. La conclusión que sacas es que depende de cómo el paciente se sienta acompañado, tratado, de la capacidad que tenga el médico también de incorporar a la familia a esa enfermedad de ese paciente, porque hay pacientes que no se dejan cuidar o que tienen esa, como dices tú, orgullo de decir, no quiero aceptar ser una carga para mi familia. Cuando la familia se incorpora y has hablado con ellos y se sienten parte del cuidado de ese paciente de repente empieza a descubrir su propia familia, ¿no? Y a mí me llama la atención, después de tantos años viendo pacientes muy avanzados, también operamos enfermos de Parkinson, que llega un momento en el que ya ni siquiera la cirugía les alivia esos síntomas, que nadie nos haya pedido ni siquiera adelantar la muerte. Es verdad que estamos muy en coordinación con paliativos, pero es sorprendente. En cambio, hay otros médicos del hospital que los conocemos bien, que les han pedido varias veces la eutanasia. Entonces, es para hacérselo mirar, como se dice ahora, ¿no? Pero es verdad que algunos médicos, cuando los alumnos te dicen, claro, los privilegiados que somos de poder contar con vuestra confianza, que nos contáis en estas jornadas todas las cosas que habéis visto en las consultas, ¿no? Y se te hiela un poco la sangre viendo médicos que están tan despersonalizados y por lo tanto no pueden dar su humanidad a los demás, ¿no? Y es triste y hay que crear un plan nacional para evitar que el médico se queme. Y es urgente, porque si no, la medicina la tomará la inteligencia artificial, que lo hace mucho mejor que nosotros. Pablo también quiere hablar de esto porque es lo suyo. Sí, yo creo que como bien ha dicho José Manuel, el orgullo es signo de la dignidad humana, que estamos llamados verdaderamente a aspirar a más, ¿no? Y efectivamente el sufrimiento de la enfermedad pues acaba, ¿no? con esta posibilidad. Pero puede ser verdaderamente nuestro gran aliado, ¿no? Decía Viktor Frankl, otro famoso psiquiatra, ¿no? Que las fuerzas que mueven al ser humano, para Freud era el placer o el tener, ¿no? Para otros es el encontrar un sentido, ¿no? Entonces, creo que también se puede apelar al orgullo, decir, vas a encontrar un sentido a este sufrimiento y vas a ser un superhombre verdaderamente, ¿no? Vas a superar esta situación tan dura y se le puede ayudar. Lo primero es que aceptes, ¿no? el sufrimiento o lo que te ha tocado vivir, ¿no? Primero es aceptarlo
Segundo, el empezar a interiorizarlo, a vivirlo, el hacerte testigo ante los demás, ¿no? De que verdaderamente se puede, ¿no? O sea, dar un ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es algo que puede motivar mucho, ¿no? Dar un ejemplo de superación, ¿no? En ese momento tan difícil, ¿no? Y luego, pues ver que en el sufrimiento, pues uno puede encontrar más ir a lo esencial, va quitando todo lo que sobra, ¿no? Va creciendo también en virtudes, ¿no? Claramente, pues en humildad, ¿no? En serenidad, en paciencia, en fortaleza, ¿verdad? O sea, entonces el ir enseñando, el ir ayudando, acompañando a que vaya enorgulleciéndose, ¿no? De cómo estoy llevando adelante algo tan duro a la vista de los demás que también se están enriqueciendo por cómo estoy llevando yo esta situación, ¿no? Y hay herramientas clínicas también. Sí, y luego finalmente claro, el sufrimiento conecta con lo trascendente, ¿no? Para el creyente, sin duda, mirar a la cruz, ¿verdad? Y descubrir en ese sufrimiento que Dios quiso pasar por lo mismo para llegar a la gloria, porque ayer se decía, ¿no? Si no fuese por la resurrección, vana sería nuestra fe, pero para llegar a la resurrección, el mismo Dios quiso pasar por la cruz, ¿no? O sea que también ahí hay toda una lección, ¿verdad? En fin, hay mucho de lo que hablar y hablamos demasiado poco, ¿verdad?, con nuestros pacientes sobre todo esto, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Yo creo que esta sesión está siendo demasiado larga, lleva 1 hora y media y todos estamos cansados de la mañana. Aún así, se me ocurre dar una pregunta más, que la veo que estáis esperando y me da un poco pena. Hay varias, pero que se acerquen luego. Y además es que no hay quien los calle, o sea, tienen unas ganas de hablar que no hay manera. Entonces, ya para que todos estemos situados, pues vamos a hacer una pregunta más y ya concluimos. Aparte que el Congreso continúa y quedan muchísimas cosas interesantes, o sea que ya habrá tiempo. Bueno, buenos días. Mi pregunta iba un poco orientada a la importancia que le habéis dado a involucrarse en el paciente y a mostrarle que estamos con él. Y mi pregunta viene un poco enfocada a cómo conseguimos eso, mientras que también mantenemos un poco una visión objetiva y profesional del paciente y su enfermedad. Al final considero que es súper importante esa involucración, pero creo que también puede llevar, si no se hace bien, un poco al desgaste del profesional sanitario. Gracias. Ese tema está sobre la mesa para todos, el burnout, y tiene muchas facetas esa pregunta. A ver, ¿quién empieza? Luisa, que es experta en el Human Flourishing, que es, ¿no?, Es una realidad, porque ahí también faltan cuidados, ¿no? Aquí se han apuntado cosas muy importantes, la amistad de los equipos, desarrollar toda esa parte no técnica de cada uno de los profesionales, el saber comunicar, el saber dedicar tiempo a estar con tus compañeros, en la forma en que nos decimos las cosas. Hay toda una parte que podemos hacer, no todo depende del sistema, aunque el sistema tiene que mirar hacia lo que son los nuevos conceptos de salud, la salud ampliada, ¿no? Los sistemas, los parlamentos tienen que legislar y hacer que el sistema sanitario esté regido por lo verdaderamente médico, que es lo verdaderamente humano. Y en eso, dice Joaquín, todos aquí sabemos de eso, porque creo que es algo interesante que deberíais buscar. Es muy fácil, tiene una app, Human Flourishing, donde se habla de que la salud ya no es la salud física y mental, que por supuesto, ¿no? Porque ¿qué es más natural al ser humano? ¿La salud o la enfermedad? ¿Qué es más propio? Seguro que sabéis la respuesta, no os la voy a dar, pero os dejo ahí pensando. Bueno, pues la salud física y mental pues es algo que sucede en la vida de todo ser humano que va a enfermar, y todos nosotros tenemos alguna discapacidad, aunque algunas no pueden verse y otras sí. ¿Y qué nos dice ese Human Flourishing que nos puede ayudar a salir de ese burnout mientras no nos lluevan los salarios súper altos del sistema, que no tiene pinta de que vayan a venir, ¿no? Y esa motivación extrínseca falta, ¿no? Y
y esa mirada de la medicina más humanizada también desde los sistemas falta. Por ejemplo, falta un punto de cuidados, un point of care, al que pueda ir todo paciente que es diagnosticado de una enfermedad grave, avanzada o terminal, y todo el sistema se ponga en coordinación como lo hace con los trasplantes, que de eso sabe mucho José, y hay una unidad de coordinación que funciona divinamente. Pues eso debería el sistema implantarlo para el paciente que necesita cuidados. Pero eso es el paciente y tú me has preguntado por el profesional. Pues mira, Human Flourishing dice que en realidad lo que nos hace encontrarnos bien es tener sentido y significado en nuestra vida, que nos planteemos cómo de feliz y satisfecha estoy con lo que hago, con lo que digo cada día, con mis acciones, que es muy necesario que tengamos hábitos buenos o virtudes para poder hacer bien nuestra profesión y para que, a falta de motivación extrínseca, desde dentro cada día seamos felices trabajando. Y que hay otro factor importantísimo, que es cómo nos relacionamos con los demás. Se ha perdido mucho esta dimensión relacional, estas cosas de la cristalera, que hagáis grupos de amigos, que tengáis entre vosotros, los compañeros sean amigos y las relaciones con vuestro paciente y entre vosotros sean de verdad relaciones de plenitud, que os hagan estar satisfechos, ¿no? Eso es lo que yo diría frente al burnout. Yo añadiría como lema, no pretendáis siempre trabajar en lo que os gusta, hacer de medicina lo que os gusta, sino que os gusta lo que hacéis, ¿vale? Intentar buscarle un sentido a lo que estáis haciendo, porque siempre hay un servicio, ¿no? Siempre hay una opción de servir al paciente, ¿no? Y creo que esto, efectivamente, dado que hay que hacerlo, cuanto efectivamente más sentido se le encuentre, pues mejor lo vamos a hacer y más vamos a disfrutar de ello, ¿no? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Esta mañana hemos dicho muchas veces, ¿no? La vida de todo ser humano es siempre un bien. Como profesionales de la salud somos unos privilegiados que podemos contemplar la belleza de lo humano, aún en la vulnerabilidad y en el sufrimiento, y también así nosotros salir de nosotros mismos y entregar nuestras vidas en el cuidado de los pacientes. Pues nada, me piden desde la organización que os recuerde cómo es el resto de la jornada. Sabéis que este congreso quiere descender a cosas más concretas y también escucharos a vosotros y que participéis corporalmente, como dice Luisa, y con vuestras mentes y vuestras palabras en la reflexión, y por eso están construidos los talleres de las tardes. Esta tarde tenemos por grados diferentes talleres preparados, empieza a las 3:30, algunos son simultáneos en este campus. No olvidéis también que mañana continúa el congreso aquí y se van a hacer una mesa, creo yo, de total actualidad y necesaria sobre la cuestión que está en todos lados, que es la inteligencia artificial y cómo afecta a nuestras profesiones, pero sin dejar de lado también el otro campus, porque abajo, en Julián Romea, van a seguir hablando sobre esta cuestión del derecho y su misión de estructurar la sociedad y de preservar el valor de la vida humana. Aunque seamos de este campus, pues perfectamente se puede asistir allí. No olvidéis que este congreso se está también divulgando por streaming, pero que estará en YouTube a vuestra disposición en los próximos días, todas las mesas. O sea, que las cosas que suceden simultáneamente se pueden aprovechar por ahí también. Y no olvidéis también que os van a hacer unos exámenes los profesores respecto a los temas, y todos vais a suspender. Bueno, un placer. Hasta luego. Joder.